pastora. Hola, niñas de Intercesión 24 horas, para todas las personas que se conectan, buenos días. Mi nombre es Ivonne y quiero compartir una palabra que la pastora me había pedido que estudie y vamos a orar para que sea Dios que ponga las palabras en mi boca, que lo que tenga que decir sea siempre para la gloria de Él, glorificarlo a Él, y lo que sea de mi boca y humanamente, Padre Santo, colocamos delante de ti este tiempo, Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la oración a ti. Gracias por confiar este segmento de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra que yo les voy a compartir está en Éxodo 28, es la ordenanza que Dios le dio a Moisés para acerca de la vestidura sacerdotal. Entonces dice, Éxodo 28, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Aarón, a Nahor, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y hablarás de todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán. Entonces Dios empieza a decirle exactamente cómo las hace. Dice, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada y el cinturón, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano. Esas son todas las vestiduras, pero yo les voy a hablar del pectoral. Entonces dice, y harán el efod de oro azul, es lo que iba debajo del pectoral, de oro azul, púrpura, carmesí y lino fino, de obra primorosa. Dice, entonces aquí empieza a hablar del pectoral. Dice, tendrás 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntarán, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y dice, y tomarás 2 piedras preciosas de onis y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel, o sea, en la sombrera, 6 de un lado y 6 del otro. Dice, según el orden en su nacimiento. Dice, de obra de grabador en piedra como grabaduras de sello. Harás con ellas grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel y las harás alrededor en gastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras para piedras memoriales a los hijos de Israel y a Aarón. Llevarán a los nombres de ellos de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Luego dice, harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, y las cuales harás en trenza y fijarás cordones de forma de trenza en los engastes. Ahora dice, asimismo harás el pectoral del juicio de la obra primorosa que harás conforme a la del efod, púrpura, carmesí y lino. Será cuadrado y doble de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho, y llenarás de pedrería 4 hileras de piedra. Una de piedra sárdica, un topacio, un carbuncio. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágape y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilio, un onis y un jaspe. Todas estarán montadas de oro. Y las piedras serán según sus nombres de los 12 hijos de las tribus de Israel, según como de sus nombres, como grabadura será cada una de ellas, y serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hecha de oro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, de los cuales pondrán a los 2 extremos del pectoral, y las fijarás con cordones en oro los 2 anillos de los extremos del pectoral, y pondrá los 2 extremos de los 2 cordones sobre los engastes, y fijará las hombreras del efod sobre
la parte delantera. Harás también anillos de oro. Asimismo, los anillos fijarás en la parte delantera de las hombreras del efod, bajo delante de su cintura, de su juntura, sobre el cinto del efod. Y entonces, bueno, aquí viene Dios exactamente diciéndole cómo lo tiene que hacer, hasta que dice acá, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces vemos como Dios le habla claramente a Moisés y le dice que elabore un pectoral y que lleve las piedras de las 12 tribus de los hijos de Jacob, pues de Israel, y que cada uno irá según su nacimiento, y que cada una significa, él le da específicamente las piedras que tienen que ser. También le dice que tendrá debajo de este pectoral el Urim y el Tumim, que eran dos piedras, una negra y una blanca, que significaban, estas piedras significan luz y juicio y justicia. Dice que tienen que venir en el corazón, y que vemos claramente que esto es simbología de Jesús, porque el Urim hacía revelar la voluntad del Padre. Cuando la piedra blanca era iluminada, entonces la voluntad de Dios era así. Y cuando era la piedra negra, la voluntad de Dios para el pueblo era de juicio y era no. Eso era lo que ellos utilizaban en ese entonces para buscar la voluntad de Dios. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Este es un tema muy amplio que tiene muchas cosas, pero bueno, les voy a compartir que me llamó mucho la atención, que está 7 veces en la Biblia el significado del 7. Pues el 7 es un número que siempre ha sido significativo, y entonces está en 8 veces, en 7 veces, como en Éxodo 28:30, es donde nombra el Urim y el Tumim. No se escucha más, sino en el 7 veces, y parece que desapareció después de que el pueblo entró en cautividad. Nunca más se volvió a hablar de esto. En las 7 veces que se nombra son Éxodo 28:30, Levítico 8:8, Esdras 2:63, Nehemías 7:65, Números 27:21, Primera de Samuel 28:6 y Deuteronomio 33:8. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que solamente Dios lo había dicho. Para esto era utilizado al sacerdote. Dios le dijo a Moisés que iba a ser utilizado por el sacerdote, y el sacerdote era el que se iba, a través de él, era el que se iba a impartir el juicio. Pero en la semana pasada nosotros estuvimos leyendo el libro de Samuel, y yo pues lo llevé cuando dice en Primera de Samuel 28:6, habla de que David era un rey, él no era sacerdote, y David fue al templo, y allá él comió los panes y pidió el efod, y él consultó al efod, y Dios le respondió a través del efod. Entonces eso pues me quedó como, porque habíamos leído la palabra, y yo empecé a estudiar, y dice que es que según el orden de Melquisedec, David es sacerdote, porque Jesús viene del sacerdocio según el orden de Melquisedec hasta Juan. Entonces él por eso pudo hacer eso sin que le pasara nada, y además porque él tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Intervengo para decir lo siguiente respecto de David. David tenía presencia. David era un hombre que vivía en la presencia de Dios, y le habían sido reveladas muchas cosas que a nosotras, de nosotras mismas, no nos han sido reveladas porque no las hemos buscado.
Entonces David sabía que en él había sacerdocio y era tan consciente del sacerdocio que David sabía que algunas guerras él no las podía pelear por él mismo. Él sabía que habían batallas que era Dios que tenía que pelearlas y por eso él, antes de vestirse de la armadura de Dios, antes de salir a la guerra con la vestidura que a él le correspondía, David buscaba la presencia de Dios primero para consultar a Dios antes de salir a batalla. La única vez que David no consultó porque ya había una orden y perdió porque había pecado dentro del pueblo, ya usted lo sabe, había pecado oculto y David no lo sabía dentro del pueblo. Pero una vez que el resultado no era el que Dios había dicho, él venía otra vez a la presencia. ¿Por qué nos vino este mal? ¿Por qué no nos ayudaste? ¿Por qué no nos guardaste? Que es el mismo principio espiritual que estamos usando para la vigilia que vamos a iniciar, si Dios lo permite, el día 6 de diciembre, que es consultar primero a Dios para ver cómo vamos a ir a la batalla, a la intercesión y lo que vamos a hacer. Entonces David por eso sabía cuándo tenía que ponerse primero y sobre todo la vestidura completa, formalmente vestido de sacerdote, no que se la quitaba, porque las vestiduras de David eran vestiduras de santidad, sabemos que él andaba delante de Dios, pero la armadura formalmente, la vestidura sacerdotal formalmente, David también la vestía. ¿Y qué hacía David? No transgredía. David sabía cuál era su asignación. La asignación del profeta, David no la tomaba como lo hizo Saúl, como lo hizo Saúl, que Saúl un día, porque tenía afán, porque iba en su propia agenda, porque era su propio Dios, por su altivez, arrogancia, todo lo que sea, o su entenebrecimiento, viene y toma, ni siquiera se viste con la vestidura sacerdotal, sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de respeto a los santos, él viene y usurpa la ocupación del profeta y viene y ofrece un sacrificio que a él no le era permitido. ¿Ok? Usted y yo podemos celebrar ciertos sacrificios y el Señor no los acepta como ofrenda agradable, pero el que está impuesto para cierta persona y no para nosotros, si lo presentamos delante de Dios, no es maldición. Voy a dar un ejemplo, la Santa Cena del Señor. La sangre de ninguno de nosotros podría suplir el sacrificio como lo hizo la del Señor Jesucristo, ¿verdad? Estamos clarísimos en eso. Pero si yo vengo a tener la comunión de la Santa Cena, a participar de la Santa Cena del Señor, a recordar lo que el Señor hizo por mí, y la tomo indignamente, dice la palabra, y hay muchos entre ustedes enfermos porque han tomado la Santa Cena indignamente. Indignamente, ¿qué quiere decir? De la manera incorrecta, sin el protocolo correcto, y lo hemos hecho creyéndonos merecedores. Y precisamente ese es el requisito, entender que no somos merecedores, que es por misericordia. Entonces es como usurpar el papel de otro. Es como cuando yo entiendo que hay un líder y yo me traspaso la autoridad del líder, viene a ser lo mismo. Cuando hay una autoridad enfrente y yo traspaso la autoridad de eso. Pero como yo les decía el otro día, para cortes celestiales hay que tener cuidado porque los niveles de santidad, los niveles de obediencia, los niveles de castidad, los niveles de consagración son superiores. Ok, por eso una pregunta que alguien me hizo por aquí. Pastora, ¿y el ayuno cómo va a ser? El ayuno va a ser un ayuno de solamente dar algo, ofrecer algo, como dejar de comer ciertos alimentos. No, inicialmente el ayuno va a ser de todo. Solamente de mi parte le dejo los líquidos, tome agua. ¿Ok? ¿Desde qué hora? Desde las 6 de la tarde del día anterior, ejemplo, 6 de la tarde del miércoles, hasta las 3 de la tarde del día siguiente, jueves. Vuelve y entra a comer a las 6 de la tarde del día jueves, deja de comer para volver hasta las 3 de la tarde del día viernes. Ok, o sea, termina la intercesión esta que hacemos a las 3 de la tarde, usted puede ingerir alimentos. Entonces, como yo puedo ingerir alimentos, ahí mismo arranco y me como un almuerzo con postre, me voy para un buffet y me arranco a comer de todo, carne, pollo, pescado, plátano, arroz, y me meto mi postre, mi helado. Obviamente, mujer, estamos en ayuno, estamos afligiendo el cuerpo. La idea es que usted se tome una sopita, algo ligero, una ensalada con algo para seguir en ayuno, porque tenemos que afligir el cuerpo como Daniel lo hizo y no darle cosa agradable ni dulce para encontrar la voluntad del Señor. O sea, aparte por ahí. Sí, Bob. Lo que usted está diciendo corrobora, pastora, porque en lo que David, pues él venía de la tribu de Judá, que significa reinado.
mientras que Leví venía de la tribu sacerdotal. Pero entonces el reinado de Judá, o sea, Judá es un reinado superior, porque era mucho más que lo terrenal. También cuando estaba leyendo que las piedras eran de acuerdo a los hijos, entonces el rubí era tipología de Rubén, el topacio de Simeón, la esmeralda de Leví, la turquesa de Judá, el zafiro de Dan, el diamante de Neftalí, el jacinto de Gad, el ágata Aser, el amatista de Isaacar, el berilo de Saulón, el onis de José y el jaspe de Benjamín. Entonces, cuando estaba buscando eso, encontré que una profecía que Dios hablaba en Ezequiel 28 para el rey de Tiro. Entonces dije, pero bueno, ¿y por qué entré en eso allí? Dije, ¿qué pasó aquí? Entonces, cuando es en esa profecía, usted se puede leer que la profecía era para Satanás, o sea, porque el que estaba reinando atrás del rey de Tiro, del reinado de Tiro, era pues todo lo que se mueve. O sea, es un tema muy amplio porque viene desde el rey acá y todo. Pero entonces, cuando empecé a mirar por eso, vi que a Satanás Dios en el cielo le decía que estaba cubierto de 9 piedras, de las que están en el pectoral. Y yo digo, ¿por qué? Y me hice la pregunta y empecé a buscar. Y encontré que, como toda la Biblia se complementa, entendí que en esas 9 piedras, las que faltaban era el jacinto de Gad, en lo que Satanás era, que estaba cubierto de tantas piedras. Le faltaba jacinto, que es la tribu de Gad, ágata, que es la tribu de Aser, y amatista, que era el... Perdón, ¿le faltaba cuál? ¿La primera cuál era? Jacinto, que es Gad, ágata, que es Aser, y amatista, que es Isaacar. Entonces, cuando empecé a buscar, dice que en Génesis, Gad significa tú vencerás. El ágata no es tan, el ágata es, ay, el ágata es, llevarás el pecado. Y el amatista, siervo del tributo, que significa morir en la cruz o pagar por el pecado. Esas 3 no estaban porque son la tipología de Jesús, que Jesús venció, que es lo que dice en Génesis, o sea, cuando leemos Génesis 49, 19, dice, tú vencerás, que es la Gad. En Génesis 49, 14 y 15, que habla también de las 2 cargas, que es la iglesia de Israel, y el ágata, que es el pecado. Entonces ahí vemos que ya en el Nuevo Testamento nosotros no encontramos este pectoral, no encontramos nada de esto que se utilizó en ese tiempo, pero se une en que todo era también, viene relacionado a Jesús. Ahora nosotros ya no necesitamos las piedras, porque ahora lo que necesitamos es oración y entrar a la presencia. Para eso fue lo que Dios murió. En ese entonces se necesitaba porque Jesús no había venido, pero ahora ya nosotros, por la gracia y por el amor de Dios que envió a su Hijo, murió por nosotros, pudo hacer ese sacrificio de amor, y ahora nosotros ya no necesitamos todo eso, sino que necesitamos es conocer de Jesús. Ahora, nosotros en Intercesión 24 horas estamos entendiendo el siguiente principio. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla, a que toda justicia sea cumplida. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo no voy a ir a coger para hacer esa vestidura sacerdotal, porque entiendo que mi vestidura sacerdotal ya no es algo material, sino que es algo espiritual,
en lo que yo debo entrar y lo hemos estado estudiando. ¿Cierto que sí? Sí. Quitarnos las vestiduras de impiedad, quitarnos estos mantos que están allí en el espíritu para poder entrar en las vestiduras de santidad, castidad, en la vestidura que tenemos que tener correcta delante de Dios, de apartarnos, de consagrarnos, esto y lo otro, ok. Pero entonces esas piedras y el reflejo de esas piedras y lo que esas piedras hacen, ya no vienen por sí solas, vienen por medio de Jesús para que Él, a través de Él, entre en nosotros la luz de esas piedras y haga lo que hacen. ¿Listo? ¿Qué pasó en el cielo? Cuando Dios le da a los guardianes el conocimiento de esas piedras, por eso qué lindo que usted llegó a eso, que cualquiera no hubiera llegado, y yo sé que Dios se lo dio por el tema de territorios. Usted, el Señor, le da unos secretos a cada uno para interceder y para actuar, ¿verdad? Para desatar cierto poder sobre la tierra y sobre nosotros, para que lo que tiene que ser dado para nosotros lo recibamos. Y estos ángeles toman ese conocimiento y lo pervierten. Y vienen a los hombres, a las hijas de los hombres, y le dan el conocimiento, pero torcido. No lo dan como Dios lo dio, lo usaron para ellos. Entonces, ¿qué viene de ahí? Por eso Pablo está en contra del maquillaje y de los ornamentos en la mujer. ¿Ok? Porque las mujeres cogen las piedras y las propiedades que las piedras tienen y comienzan a hacer de ellas un culto. Nosotros no usamos el poder de las piedras de esa manera. Lo tenemos que usar como el Señor nos va a revelar, y esa revelación es la que yo le estoy pidiendo al Señor, para que sepamos cómo podemos hacer eso. Usted ha escuchado que hay cultos donde la gente usa las piedras de que para la energía, que para drenar la energía, que para traer energía, que para transmutar energía y que no sé qué, que no sé cuánto. Ese es un conocimiento viciado, mal utilizado, pero no es que es satánico, es que está mal utilizado. Hay que usarlo bien. ¿Listo? Ay, me asusté con eso que ella dijo. Bueno, vamos a la adoración. La adoración es un poder. La adoración es un arma de guerra. La adoración es una cosa tremenda. ¿Hecha por quién? Por Dios. ¿Para quién? Para Él mismo. Todas las cosas fueron hechas por quién? Por Él y para Él. ¿Para quién? Para Cristo. El alfa y el omega. El principio y el fin. ¿Listo? El cordero y el león. Ese es nuestro Dios. Todo, las piedras, lo que hacen. ¿Quién dijo que las pusieran ahí? Dios. ¿Por qué dijo que las pusieran ahí? Porque tenían un poder, porque tenían un efecto que tenían que estar en nosotros, ¿verdad? Ok, lo que tenemos que encontrar es dónde está el conocimiento de Dios sobre esas piedras y cómo las tenemos que usar en la oración incluso. Aquí vamos a otro principio que aprendimos en intercesión. Sabemos que podemos darle orden a los vientos, ¿verdad? De mano arriba, ¿quién sabe eso? ¿Quién sabe que usted puede gobernar sobre el mar? Sobre los estados de el día y la noche, sobre la lluvia y sobre el sol, sobre las estrellas y sobre toda cosa creada. ¿Quién le dio ese poder? Dios. Ay, Dios mío, ¿cómo así? En Génesis está, desde Génesis comienza el Señor. Y todo lo sujeté a ustedes y los he dado, se los he dado. Y Él mismo estableció los principios. Tierra, tú le vas a dar semilla para sembrar, pan para comer, y los animales le darán leche y carne. ¿Quién lo dijo? Dios estableció el principio, pero me dio mayordomía y me dio sojuzgamiento de la tierra. ¿A quién le corresponde ejecutar esa verdad espiritual que Dios estableció en la tierra? Levante su mano. A mí. El hijo nace con derechos. El hijo tiene derecho. Mire, esa revelación me la dio Dios ayer. El hijo tiene derechos de nacimiento. Usted y yo, cuando nacimos en Cristo, adquirimos derechos de nacimiento como hijos de Dios. Ajá. Pero si el hijo no es educado como hijo y con conocimiento de su reino y de la justicia de Dios, puede vivir toda su vida como un miserable y como un esclavo. Puede vivir toda su vida como un mendigo, toda su vida como un perro, toda su vida mala, siendo rey y sacerdote, porque no tiene conocimiento, porque no ha ejercido mayordomía, porque no ha ejercido sojuzgamiento de la tierra, porque no produce la manifestación que la tierra espera de él. Ay, pastor, ¿usted dónde saca eso? Usted a la pastora siempre viene con unas locuras aquí. ¿Quiere un ejemplo? Melchibosé. ¿Era rey o no era rey? ¿Era príncipe o no era príncipe? Sí. Pero ¿cómo vivía? Lisiado, en Lodebar, tierra de tristeza y de desolación, como un perro tirado por ahí de cualquier manera.
sin gente que le sirviera, comiendo quién sabe qué, porque ahí lo que estaban eran los leprosos y la gente que no era ni siquiera permitida dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque aunque era hijo, aunque tenía derecho real, aunque tenía el derecho de nacimiento, porque él nació como hijo de Jonatán, un príncipe de la tribu, ¿de cuál tribu? ¿Entendió? Y vivía malo. Entonces, hay procesos que nosotros como cristianos tenemos que llevar y conocimientos que tenemos que adquirir, y por no tener ese conocimiento, por no tener ese discernimiento, por no tener maestros adecuados, por no someternos, terminamos viviendo una vida que no es la que el Padre quiere para nosotros, simplemente porque no estamos haciendo lo correcto. Por eso es importante que nosotras tengamos conocimiento y revelación. Yo se lo suplico en el nombre de Jesús. Acepte su llamado como maestra, aprenda lo suficiente, crezca en estatura, crezca en peso, gane peso en el espíritu, gane estatura en el espíritu, para que usted vaya por ahí enseñándole a la gente a ser hijo, a ser cristiano, a dar a la tierra la manifestación gloriosa que la misma tierra anhela de nosotros, y ya deje de estar yendo a lugares donde le dan un pan y una comida liviana, que no aprovecha para nada su vida, y que usted sigue con los mismos problemas y con las mismas enfermedades y con los mismos asuntos y no se resuelven. Es tiempo de que nosotros entendamos que ser cristiano no es ir a la iglesia a buscar un lugar perfecto donde no hay problema, donde no hay no sé qué, porque ya estoy intolerante al grito, estoy intolerante a la corrección, estoy intolerante a todo, porque es que no, yo tengo que salir de allí para afrontar como hijo. El hijo ya no teme a la corrección. El hijo ya no teme a la disciplina. El hijo no teme al desierto. ¿Cuántas de ustedes han aprendido a amar el desierto? Levánteme la mano. A ver si no entendieron la pregunta. ¿Cuántas de ustedes han aprendido a amar al desierto? Yo. ¿Cuántas le han perdido el miedo al desierto? Yo me imagino que a la doctora y querida progenitora mía, lo que pasa es que le está quedando difícil levantar la mano. Ok, ¿sabe por qué? Porque cuando yo soy hijo, yo ya no le tengo miedo al desierto, porque el desierto es el lugar donde el Padre me lleva para que estemos tú y yo. ¿Quién sabe eso ya? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué le voy a tener miedo al Amén, desierto? a la brava, pero amén. Amén, ya yo no le tengo miedo al desierto, porque yo digo, bueno, estoy en desierto, bueno, ok, y tiene que llegar un momento donde yo sea golpeada de una manera que reaccione como el chanfla ya con el Chavo del Ocho y Don Ramón, donde le llegue mi cocorrón y diga, bueno, caray, estoy en un desierto, ¿qué pasó? Aquí estoy, Padre, ¿de a cuánto nos toca? ¿Cuántas arrodilladas me toca? ¿Cómo qué yo voy a hacer? Porque estoy en un desierto es porque algo estoy metiendo la pata y papá quiere tratar conmigo. Entonces, este poder de las piedras, y yo tengo una curiosidad, yo quiero saber de esas piedras, no de las piedras como le explico, no en ese poder, sino cuál es el efecto de esas piedras en nosotros, por qué esas piedras y no otras, qué era lo que Dios quería de esas piedras y por qué tenían que estar en el pectoral, qué significan esas piedras, qué transmiten esas piedras, qué es lo que ellas hacen, qué es lo que ellas cambian. ¿Entienden? ¿Por qué tiene que ser pasado por ese prisma? ¿Por qué en el pecho? Porque ese es el corazón del sacerdote. Seguramente por lo que guarda aquí. Y usted sabe que el corazón tiene un montón de cosas que tenemos que tratar, que hay que pasarlas por algo. Tal vez esas piedras son el colador para cambiar esas emociones. Y si yo aprendo eso y puedo sanar mi corazón de una manera diferente, ¿usted me entiende? De esas cosas que yo no digo, que se supone que son naturales, pero yo no las tengo. De pronto, mire, la cosa que el cristiano más encubre es la envidia. Mana, soy envidiosa. Me da envidia cuando X cosa pasa. No sé cómo expresarlo, pero hay envidia. Sí, amén, amén, pastor, amén. ¿Cómo la Sí. paso por esa piedra? ¿Por qué piedra la tengo que pasar? ¿Por qué? ¿Cómo transmuto eso que yo no quiero sentirlo, pero está escrito en la ley de mi cuerpo, de mí? ¿Me entiende? Una falta de un afecto natural. La gente no sabe que por la química del cuerpo la mujer embarazada puede rechazar a su hijo, y no necesariamente es porque ella sea buena o mala, porque tenemos esa tendencia a calificar en bueno o malo. Simplemente algo pasó y vamos a encontrar cuál es la razón por la que este muchachito está creciendo aquí al lado mío. Yo hago todo por él, pero no tengo afecto natural por él. ¿Me entiendes? Vamos a ver por qué motivo
A mí me da envidia cuando yo veo que otro tiene algo, me produce envidia y no tengo ni la capacidad de aceptar que el sentimiento que me produce es envidia. Lo que digo es, pero Juliana es pecadora, ¿cómo así? ¿Ella por qué esto y yo no? Y hay que encontrar, entonces todo eso me llama la atención, ¿por qué esas piedras Dios manda que se pongan en el pectoral? Ahora, si se tomó tanto trabajo, ¿por qué esas piedras están puestas sobre un pectoral de oro? Puro, macizo. ¿Usted sabe cómo se llega a ese oro? ¿Quién sabe? Purificando. Y Fundiendo, purificando, pasando por el fuego. por fuego, mamita, y cuando usted está encendida la meten en agua y la vuelven a prender hasta que dé la forma. Entonces no es cualquier cosa y tenemos que llegar a eso se llama leer la Biblia, eso es meditar la palabra. ¿Por qué en oro? ¿Qué es lo que pasa con el oro? Pero cierto que esta vez que estamos leyendo la Biblia pasamos rapidísimo por la vestidura sacerdotal. ¿Ya se dio cuenta que pasamos muy rápido por ahí? Entonces, en la próxima lectura de la Biblia que vamos a hacer, que no vamos ni por la mitad, pero cuando terminemos ya desde hoy, usted sabe que vamos a empezar a leer por capítulo. Ya no 4 capítulos, sino por capítulo, para que nos enfoquemos más, nos pongamos la lupa un poquito más y cuando nos toque este tema del pectoral de nuevo y nos toque la vestidura, vamos a ir pedacito por pedacito. Tengo otra hermana también que tiene este tema y tengo otras que tienen otros temas, no se me vayan, porque cuando ustedes hacen eso, yo lo que siento es, y lo sé que es así, pero yo quiero que ustedes aprendan. Repito, cuando yo no esté, el día que yo no esté, esto hay que pasarlo. Alguien tiene que tomar la batuta. Alguien tiene que levantarse un José, un Josué. Tiene que levantarse un José. Tiene que levantarse un Daniel. Tiene que levantarse un Elías. Que se pare y diga, bueno, sí, esta ya no está, pero aquí estamos delante del Señor. Que el Señor tire suerte y diga quién es el que va. Vamos, porque esto no se puede morir. Tenemos que seguir enseñando a la gente. Y por eso usted tiene que comprometerse con aprender. Mire que tiene hijos, tiene nietos, sobrinos. Va a tener en el nombre de Jesús y gente a su alrededor que tiene que ser enseñada. La iglesia no se puede seguir llenando de bagaje. La iglesia no se puede seguir llenando de leña para la hoguera. Bendito sea el nombre del Señor. En la iglesia se tiene que levantar usted como Débora. En la iglesia se tiene que levantar usted como una Esther que dice, si perezco, que perezca. En la iglesia se tiene que levantar una Raja que dice, a mí no me importa si este pueblo Jericó me dice a mí ramera, no me importa si a mí me marcaron en mi nacimiento como moabita, yo voy para adelante porque el Dios que yo conocí, el Dios de ese pueblo, yo lo voy a hacer mi Dios. Y mire Dios cómo la bendijo. Aunque un día esa misma simiente hubiera alcanzado a un David, que tuviera que arrodillarse y decir, en pecado me concibieron mis padres. Otro día se tuvo que arrodillar y decir, la maldad de mi casa me alcanzó. Pero el hombre es un precursor y de su genealogía. Venía, él era la primera estrella que marcaba el nacimiento de quién. De Jesús. De un rey totalmente conforme al corazón de Dios y con todo conforme al corazón de Dios. Pero no un rey como nosotros lo hemos visto, como un Dios hecho hombre, un hombre como nosotros. Porque ese muchacho fue enseñado por una María. ¿Y quién es María aquí? Usted, que tiene la obligación de imprimir los principios del reino que usted está aprendiendo. Por eso yo me estoy volviendo enemiga de las prédicas de motivación. Caramba, usted ya no es bebé. Usted ya no es bebé. Llega un momento donde la lechita del bebé, ese muchacho no la quiere más. Y ojalá, Dios quiera, Padre Santo, ayúdame. Dios quiera que todas ustedes en el nombre de Jesús sean como Charlize, mi niña. Charlize a los 8 meses se puso a verme comiéndome un mango. Yo me estaba comiendo en República Dominicana un mango manilés. Un día ustedes lo van a conocer porque el Señor es bueno. Ese mango es como ningún mango que yo me haya comido. Y le quiero decir que aquí en Estados Unidos ya dije que no como un mango más, eso sabe a podrido. El mango de República Dominicana, el mango manilejo. Ese mango sabe al mango que yo recuerdo de mi niñez, que hasta se le mete a uno la hebrita por los dientes y eso es una cosa deliciosa. Y estaba yo comiéndome ese mango. Yo usted se imagina con el gusto que yo me estaba comiendo ese mango, chorreándome por toda la vida. Ay, que se manche todo, ¿qué me importa comiéndome mi mango? Y Charlize con una cara así, brava. Y yo dije, ay, a lo mejor tiene hambre. Y le voy yo a meter ese tetero a Charlize. Ese tetero más lejos no hubiera podido ir a dar. Esa niña me mandó la mano al mango. Y yo dije, ay, ella como que quiere mango. Y cuando le puse el mango, yo voy a buscar esa foto. Mira así. Y se le metía al mango. Desde ese día Charlize no tomó más tetero. Mamá, usted estaba en República Dominicana con nosotros en eso, ¿verdad? Era para la presentación de Charlize. Sí. Soltó el tetero y no volvió a tomar tetero.
su comida. Nosotros, demasiado bebé, de 10 años en el evangelio, de 15 años en el evangelio, de 20 años en el evangelio. Hermanito, usted ya pasó por Deuteronomio 20, por Deuteronomio 28, ya pasó por eso, ya pasó por Levítico, ya revisó su línea general. ¿Qué es eso? Ay, no, hermana, cuando yo acepté a Cristo, no, usted adquirió un derecho de nacimiento, pero si no es enseñado, si no reclama sus derechos de hijo, le puede pasar como a Melchibosé. Y si se le pasa el tiempo de su visitación, ay, ay, ay. Porque aunque el hombre fue llamado a comer en la mesa del rey, cuando el rey se movió, ¿qué hizo Melchibosé? Volvió a acordarse que estaba lisiado. Arrastrando también había podido llegar donde David, pero no llegó. ¿Entendimos? Entonces, le doy gracias a Dios por la vida. ¿Terminó, mi querida Ivonne? Sí, pastora, terminé. Lo que le quería decir, lo que usted está hablando ahorita en el mundo es la litomancia, que utilizan las piedras para adivinación. Y otras doctrinas, otras cosas que yo no quiero hablar, pero sí, porque eso no es en lo que nosotros entramos. Nosotros, también la metafísica habla de un montón de principios espirituales que se utilicen, que tenga su vicio, una cosita ahí de corrupción, pero no es que es mentira. Eso es por lo que Jesús y los discípulos reprendían a los espíritus que hablaban verdad. Una verdad para meter un montón de mentiras. Míralo, el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios, hijo de David. Pero ¿quién era que estaba reconociéndolo? Un demonio. Como quiera, con esa verdad iba a seguir engañando al pueblo y llevando quién sabe a cuánta gente a mentira. Por eso fue que el Señor lo reprendió. Entonces nosotros lo que nos corresponde es ese versículo que nos regaló Ivonne, que nos trajo a memoria, que está en Proverbios. A ver si lo... Proverbios 22. Sí, pero yo ya lo mandé ahí a reunión. A ver si lo vemos aquí en reunión para ponerlo aquí en el canal, para que Ivonne nos termine su intervención y ore por nosotros. Niñas, las que están aquí hoy de visita, bienvenidas, Dios las bendiga mucho. Así es como nosotros desarrollamos los temas en las vigilias, donde nos queda a todos claro todo. No lo que diga la persona, sino que lo discernimos por el Espíritu y por la palabra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ¿qué me hizo la imagen? ¿A quién fue que se la mandé? No la mandé aquí. Ay. Ok. Ya sé a quién se la mandé. Listo. ¿Ya la ven? ¿O todavía? Ya están viendo, ¿verdad? La imagen. Sí. Ok. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñar. Amén. Mi querida hermana. Padre Santo, hoy te doy gracias por esta palabra que nos has dado. Te pido que se quede en el fondo de nuestros corazones para que sea siempre puesta por obra y que siempre recordemos que tú eres el Padre. Todo lo que está en la palabra es porque tú lo estableciste, como dice Juan 17, que nos enseñó la pastora en la semana pasada, que tú eres la palabra y la verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Para los que vean este video dentro de este tiempo, el día 6 de diciembre del 2024 tenemos vigilia, están cordialmente invitados, nos pueden escribir y con mucho gusto les vamos a compartir el link para que nos acompañen en ese tiempo. Bendiciones. Gracias, Ivonne. Dios le bendiga y que la haga todo aquello que él ha destinado para hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entrar en nuestro tiempo de intercesión para terminar la